origen humilde. Y él, cuando ella habla, recuerden que ahora están en un intercambio, en un diálogo, él reconoce también a ella como la mejor mujer del mundo y la halaga. De nuevo, el halago mutuo, la admiración mutua. Él dice: como el lirio entre los espinos, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Noten cómo continúa la admiración mutua, y es una admiración que cada vez se eleva más y más. Noten la comparación, un lirio entre espinos. Imagínense ustedes caminando por un desierto donde no hay sino chamizos secos y espinosos, y de pronto en ese desierto se encuentran un hermoso lirio blanco y oloroso. ¿No producirá eso en ustedes algo tan agradable y deleitoso que se quedarían contemplando en aquel lugar inhóspito el hermoso lirio? Eso es lo que el esposo debe sentir hacia su esposa, una profunda admiración y un profundo deleite. Y aquí se ve cómo la belleza de la mujer casada para su esposo sobrepasa la belleza de todas las demás mujeres. Como un lirio entre espinos, quiere decir, mi esposa es la más hermosa. Cuando yo veo a las otras mujeres, veo espinos, pero cuando veo a mi esposa, veo un hermoso lirio fragante y oloroso. Y eso es clave para la vida marital. Si el esposo deja de ver a su esposa como un lirio entre espinos, algo anda mal, o en la espiritualidad, o en la emocionalidad, y como consecuencia en la corporalidad. Así que el esposo siempre tiene que ver a su esposa la más bella. La mujer soltera, la doncella, tiene una belleza natural, pero la belleza de la mujer casada aumenta a los ojos de su esposo. Y en el caso de nuestra relación con Cristo, Cristo nos dice a nosotros que somos como un lirio entre espinos, porque Él nos ve ya glorificados. Y esos son fundamentos que se van poniendo constantemente en la relación. Pero ahora es ella, cuando Él la halaga a ella y la admira, ve lo que ella tiene de virtuosa, ella reacciona al halago con halago. Es decir, el matrimonio es una sociedad de mutuo halago. Hay que halagarse todo el tiempo, hermanos. Esta es la ley de Cristo para el matrimonio. Los esposos que no hacen eso no están obedeciendo a Cristo, no se están sometiendo a su dominio. El halago mutuo, la admiración mutua es un elemento de convivencia necesario para los esposos en su vida diaria. Entonces, cuando él se siente halagado, él reacciona también con halagos. Ahora habla ella, cuando ella se siente halagada, ella reacciona con halagos, y ahora habla ella en el versículo siguiente. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces aparece de nuevo la admiración mutua, y noten de nuevo la intensa comparación. El manzano es un árbol muy precioso, su cuerpo arbóreo, su tronco es muy precioso, sus hojas, sus flores son aromáticas y preciosas, su fruto es fruto suave y delicioso, es un fruto deseado. Y el manzano es un símbolo de amor y sensualidad en casi todas las culturas. Así pues, que ella ve a su esposo como un manzano entre árboles silvestres. Ahora, no nos imaginamos a él caminando por un desierto y en medio de espinos ve un hermoso lirio. Ahora la imaginamos a ella caminando por un bosque muy denso, lleno de árboles silvestres, y de pronto en un paraje ve este hermoso manzano. Dice: así es mi amado, así es mi amado. Ella tiene que verlo a él en esa hermosura, en esa belleza, en esa atracción, en esa dulzura. Cuando yo veo a mi esposo, los demás son puro monte. Cuando yo veo a mi esposa, las demás son puros espinos. Y si me atrevo a tocar alguna, me voy a pinchar. Entonces, esa es la comparación, el contraste. El manzano con el lirio. Esas son las imágenes comparativas que ellos usan
para la alabanza mutua, para el halago mutuo, para la admiración mutua. Pero ella dice algo más acerca de este manzano. Y cuando pensamos en la relación de Cristo con la iglesia, Cristo es ese árbol de manzano. Cristo es el árbol de manzano que es deseable, que es hermoso, que cuando lo comparamos con los otros árboles del bosque, ninguno siquiera puede compararse con él o competirle. Pero ese manzano no solamente es hermoso para admirarlo, ese manzano no solamente es hermoso para comer su fruto, para olerlo, para disfrutarlo, para refrescarnos, sino que algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando y en los fundamentos, ese manzano es para sentarnos bajo su sombra. Dice en el versículo 3, bajo la sombra del deseado me senté. Sentarse bajo la sombra es colocarse bajo el gobierno, bajo el dominio, bajo la protección, bajo la provisión del varón. Hermanos, esta es la ley de Jesucristo. La sombra del varón es el lugar donde debe estar la mujer. La mujer debe colocarse bajo la sombra del manzano. Allí está bajo su provisión, bajo su protección, bajo su guía, bajo su dirección, bajo su tratamiento purificador. La sombra en la escritura es símbolo de eso. Recuerden cómo la nube de gloria, la Shekinah, hizo sombra a Israel durante todo su recorrido en el desierto. Y esa sombra fue para ellos protección, descanso, refrigerio del intenso sol del desierto, guía y provisión. Bajo esa sombra recibieron agua, bajo esa sombra recibieron el maná. Estar bajo esa sombra es estar bajo el dominio del varón. El dominio del varón es el plan de Dios para el matrimonio. Hermanos, esta es la ley de Cristo. Así como la iglesia de Cristo está bajo el dominio de Cristo, también la esposa debe estar bajo el dominio del varón. Dice, bajo la sombra del deseado me senté. Bajo la sombra del deseado me senté. La expresión me senté significa sujeción. Sujeción, me senté, descansé, reposé, me entregué al dominio del varón que Dios me dio. Esa es la voluntad de Dios, hermanas. Y créanme, desde que la mujer pecó, tiene dificultad para vivir bajo el dominio del varón, pero créanme, cuando su varón, su esposo, es un hombre bueno, no va a ser difícil sentarse bajo su sombra. Por eso, hermanas, deben escoger para esposo un hombre bueno. Y por eso, varones, ustedes tienen que llegar a ser hombres buenos. Un manzano que arroja una hermosa sombra bajo la cual cualquier dama quiera sentarse con gusto, con gozo, con sentido de agradabilidad. Y ella dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto, es decir, someterme a él, estar bajo su gobierno, estar bajo su dominio. ¿A qué me supo? Aquí en nuestra tierra antioqueña dice, me supo a cacho. No, cuando el varón es un hombre de Dios y es un hombre bueno, vivir bajo su dominio es un fruto dulce al paladar. Esa es la condición ideal de la mujer. Ella, viviendo bajo el dominio de un hombre bueno, su fruto será dulce al paladar. Lo mismo la iglesia con Cristo. ¿Quién es el manzano bajo la sombra del cual la iglesia se sienta? Cristo. ¿Cómo es el fruto de Cristo a nuestro paladar? Dulcísimo. Lo mejor que la iglesia puede tener es ser dominada total y profundamente por Cristo. Lo mejor que la mujer puede tener es ser dominada total y absolutamente por un hombre bueno. Por un hombre bueno. Un hombre bueno como Cristo producirá una sombra maravillosa y para la mujer será un deleite sujetarse a ella. Siguen los fundamentos. Recuerden, estos son fundamentos ligados al varón, fundamentos ligados a la mujer. Cada uno tiene que tomar estos fundamentos y decidir, yo voy a obedecer a Cristo, porque esta es la ley de Cristo para esta parte de su reino.
Pero ella sigue hablando y dice más de lo maravilloso que es sujetarse, vivir bajo la sombra de un hombre bueno. Ella continúa diciendo, verso 4, me llevó a la casa del banquete, me llevó a la casa del banquete. Dice, y su bandera sobre mí fue amor. Esa expresión, la casa del banquete, literalmente traduce la casa del vino. Casa del banquete es casa del vino, y ya hemos visto muchas veces qué simboliza el vino. El vino es un símbolo de gozo. Lo que ella está diciendo aquí es que la convivencia, la vida diaria bajo estos fundamentos es un gozo, es como vivir en un banquete constantemente. Y podría estar haciendo remembranza de lo que fue el banquete de bodas, que usualmente es una fiesta que dura 7 días, en la cual se toma mucho vino. Y la boda es el inicio del dominio del varón. El inicio del dominio del varón es la boda, cuando ya entran en posesión pactual. Un hombre bueno comienza a dominar en su bondad a una esposa delicada que necesita de su cuidado y su protección. Ese es el plan de Cristo para esta fase de su reino. Igual manera la iglesia experimenta mucho gozo porque Cristo la lleva a la casa de su banquete, y por eso decimos que sus amores, los amores de Cristo, son mejores que el vino. Pero ella menciona, hay otro símbolo muy importante, dice, y su bandera sobre mí fue amor. Esta bandera de la cual se habla aquí nos hace pensar en un general de un gran ejército que tiene en la parte de adelante el portaestandarte. El portaestandarte es un soldado que lleva una enorme asta, y en la parte alta del asta una bandera, y en esa bandera el símbolo de ese rey o el símbolo del Dios de esa nación que protege a esa nación. Esa es la bandera. Y ella dice su bandera, es decir, su conquista. De nuevo él es un general, su gobierno, de nuevo su militancia, lo que él hace conmigo y sobre mí, para mí es amor. Por eso hablamos de un hombre bueno. El amor tiene mucho que ver con la bondad. El amor es la decisión que un hombre toma de hacerle solo el bien a otra persona. Cuando usted se casa, usted toma la decisión de hacerle a ultranza, a costa de su propia vida, a esa mujer que usted escoge, solo el bien, solo el bien. Y en ese sentido es como un general que conquista, que abre camino, que disipa toda dificultad, que vence todo enemigo y domina para hacerle bien a esa mujer que usted escogió por esposa. Por eso ella dice su bandera, su dirección, su gobierno, su dominio, su estrategia como general, su autoridad que tiene a cargo sobre mí es amor. Es decir, él no me ha hecho experimentar otra cosa que no sea amor. Todo lo que él hace para mí es amor. Incluso en el proceso de hermoseamiento, muchas veces ese proceso de hermoseamiento es doloroso, y el varón tiene que reprender, el varón tiene que corregir, el varón tiene que disciplinar, colocar límites y supervisar, y eso puede ser doloroso, pero ella no experimenta otra cosa en ese trato sino amor. Su bandera sobre mí fue amor. Y así es la iglesia con Cristo. Su bandera, su conquista, su actividad generalicia, su capitanía sobre nosotros es solo amor. Él solo nos da su amor. Él no puede hacernos mal, Él solo puede hacernos bien, porque Jesús es un hombre bueno. Hermanos, estar casado con un hombre bueno es lo mejor. Y nosotros, la iglesia, la esposa, estamos casados con el único hombre bueno, que es Jesús. Él solamente, su bandera sobre nosotros, su dominio sobre nosotros es amor. ¿Y cuál es el resultado entonces de un matrimonio así fundamentado? Ustedes pudieron ver los fundamentos que tienen que ver con el varón, los pudieron ver. Ustedes pudieron ver los fundamentos que tienen que ver con la mujer, los pudieron ver. ¿Cuál es el resultado de un matrimonio así fundamentado y así vivido? El resultado es un deleite encumbrado al máximo,
un deleite que verdaderamente simboliza el deleite celestial. Por eso decimos que la vida del hogar y las relaciones íntimas en el reino de Dios, vividas bajo este fundamento, son un ejercicio de preparación para el cielo y un acto de adoración. Y por eso es que ella, después de mencionar todo esto que ella está viviendo, termina en esta cumbre maravillosa. Dice el verso 5: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Porque estoy enferma de amor. Esa expresión enferma es una expresión simbólica que significa: este amor me abruma. Este amor está más allá de mis fuerzas. Este amor es algo más allá de lo que yo puedo entender. Y así dice la iglesia del amor de Cristo. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, sobrepasa mis fuerzas, me traspasa, me domina. El amor de Cristo me enferma. Así dice ella: estoy enferma de amor. Y el Señor dice en su palabra que aquel que obedece su palabra, dice: yo me manifestaré a él, dice Jesús, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada en él. Así que cuando la iglesia experimenta el amor de Cristo, ella dice: estoy enferma de amor. Y así la esposa, cuando vive en un matrimonio así fundamentado, ella dice: estoy enferma de amor. Y por eso cuando siente que pierde sus fuerzas, porque este amor la debilita, este amor la desconcierta, este amor la saca de este mundo, y eso es lo que debe hacer el matrimonio. El matrimonio te saca de este mundo y te lleva a Cristo, a decir: no, este deleite tan solo es una sombra del deleite que tendré en el matrimonio celeste con Cristo. Y por eso ella dice: sustentadme, estoy a punto de fallecer, he quedado sin fuerzas, este amor me ha intoxicado. Sustentadme con pasas, el fruto de los dátiles del desierto. Sustentadme, confortadme con manzanas. ¿Y qué son las manzanas? El fruto que Él da. Dame más de su fruto. Y este deleite, así en su máxima expresión, es entonces ese símbolo precioso del deleite celestial que la iglesia experimenta ya con Cristo y que experimentará en su punto más alto cuando Cristo regrese. Ustedes dirán: uy, pastor, qué hermosura, qué cosa tan grande. Pastor, yo me imagino que un amor así nunca podrá apagarse. Yo me imagino que ella nunca se enfriaría en su amor. Este amor tan alto jamás no puede apagarse. Pastor, ¿por qué no vamos de una vez al capítulo 8 y decimos lo que el capítulo 8 dice? Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Este amor, pastor, es inapagable. Este amor ya es el amor inalterable. Oh, no. Qué poco nos conocemos, oh seres humanos. Este amor que estamos viendo aquí en la primera etapa es todavía el amor variable. Ella va a perder este amor. Este amor así tan alto va a decaer. Él le va a decir: levántate, amiga mía, ven, te amo, quiero estar contigo. Ella le dice: no tengo las chanclas puestas, se me ensucian los pies. Pero ella va a recuperar ese amor. Ella vuelve en el capítulo 5, versículo 8 a decir: estoy enferma de amor. Así que este punto en el que nosotros estamos aquí, esta cumbre, es un mensaje muy importante para los esposos y para la relación con Cristo, porque nos muestra la dinámica de cómo debe funcionar el idilio. Pero en este punto nosotros no podemos quedarnos y tenemos que asumir la realidad de que en Cantar de los Cantares también hay un canto triste, y es el canto de la decadencia del primer amor. Y por eso el Cantar de los Cantares nos lleva a reconocer que nuestro amor es un amor variable y debe ser cambiado con todo el proceso que describe el libro y la obra de Dios en nosotros, por un amor inalterable. Por eso decimos: el amor variable es muy susceptible. Una pequeña zorra lo puede dañar, las muchas aguas lo pueden apagar, no así el amor inalterable.
Él es resistente a las zorras y navega victorioso en medio de las muchas aguas, porque Cristo es su capitán. Entonces, ese es el mensaje, hacia allá nos vamos a conducir. Así que esta historia no termina aquí, tenemos que proyectarla en todo el contexto del libro. Pero nos falta un versículo que habla otra vez sobre estos fundamentos, y es el versículo 6. Dice capítulo 2, verso 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y otra vez esto habla de la seguridad que el varón da como protector. El varón es protector. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cuando hablamos de la iglesia, en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna, y nadie las puede arrebatar de mi mano, su izquierda, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, su derecha. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Así que este símbolo de protección que el esposo da a la esposa es también un símbolo de la protección que Cristo da a la iglesia. Por eso afirmamos categóricamente que la salvación es segura. Nadie puede separarnos del amor de Cristo. El amor de Cristo por nosotros es inalterable, aunque nuestro amor por Él todavía no lo sea. Pero nada podrá separarnos de este gran amor. Descrita así, la relación entre Dios y su pueblo, si nosotros pensamos en Israel, así debió haber vivido Israel su relación con Jehová. Pero ellos cometieron una falta muy grave. Ellos violaron un principio muy grave que vimos, muy importante, que vimos en Cantares. ¿Por qué Israel no tuvo este idilio? Porque ellos no fueron puros. ¿Recuerdan las 3 palabras claves del libro? ¿Cuáles son? Ellos no tuvieron pureza. Por eso Israel se convirtió en una ramera, en una mujer idólatra. No tuvo pureza, y por eso Jehová nuestro Dios la desechó para siempre, porque sus ojos no fueron como palomas, sino que Israel fue adúltero, y por eso Dios la desechó. Y así, en esta forma, debe vivir su idilio también la iglesia. Si la iglesia es pura, ella va a experimentar este idilio, si se santifica. Pero si la iglesia comete adulterio espiritual, ella va a caer y Cristo la va a castigar. Nunca la va a desechar, porque el amor de Cristo por la iglesia es inalterable. No el amor de Cristo, de Dios por Israel. El amor de Dios por Israel era un amor temporal. Solo el amor de Dios por sus elegidos, que es el amor de Cristo por su iglesia, es inalterable. Así que si la iglesia vive así, ella va a disfrutar el idilio en su máxima intensidad. Pero si la iglesia peca y se desvía, Cristo nunca la va a desechar, pero la va a castigar. Y es muy probable que la iglesia pierda el primer amor, como le sucedió a la iglesia de Éfeso, que se nos relata en Apocalipsis 2, del 3 al 5. Este es el mensaje entonces de esta sección, y en esta sección vemos este amor tan alto, tan grande, este idilio en su punto más alto, y aprendemos principios muy importantes para la vida marital y para la relación con Cristo, pero a su vez nos debemos proyectar al resto del contenido del libro, cuyo propósito principal es cambiar nuestro amor variable en un amor inalterable. Vamos entonces a resumir lo que hemos aprendido en esta primera parte del Cantar de los Cantares, en el primer canto de Cantar de los Cantares. Hemos aprendido acerca de la integralidad del idilio. El idilio entre los esposos es integral, es decir, se basa en la espiritualidad, funciona con la emocionalidad y se encumbra con la corporalidad. Y esa integración de esos 3 elementos debe estar siempre, permanentemente funcionando. Permanentemente el engranaje de esas 3 cosas tiene que estar funcionando para que el matrimonio llegue a este punto. Y hemos aprendido que en ese idilio hay que verbalizar, en ese idilio hay que hablar. Todo varón debe tener algo de poeta, y si no lo es, debe conseguirlo. Debe verbalizar, debe halagar, debe afirmar, debe hermosear, debe perfumar. Ese es su trabajo.
debe disfrutar a su esposa y debe colocar estos grandes fundamentos, debe ser proveedor, protector, debe colocar a su esposa bajo su sombra y ella debe sentarse con gusto bajo el dominio de un hombre bueno. Y ambos deben luchar por transformar su amor de un amor variable en un amor inalterable. En segundo lugar, aprendemos la simbología del idilio. El idilio es un símbolo. El idilio refleja el idilio entre Cristo y su iglesia. Es un idilio superior, un idilio eterno. El idilio temporal refleja un idilio eterno. Y esta simbología va a estar siempre enseñándonos sobre la relación de Cristo y su iglesia. Y también aprendemos sobre la variabilidad del idilio. Y eso es lo que tenemos que llevar en el estudio de Cantares a su mayor conclusión, que nuestro idilio, tenemos que llevar a nuestro idilio a ser estable, no variable, sino estable, y aprender todos esos principios y experiencias que transforman el idilio de un idilio variable en un idilio estable. Finalmente, veamos algunas palabras de aplicación derivadas de esta enseñanza. Una aplicación muy hermosa de Cantar de los Cantares, y es que ella todo el tiempo nos está mostrando lo grandioso y hermoso que será el idilio con Cristo en el cielo. En ese sentido, Cantar de los Cantares nos está llevando todo el tiempo en la máquina del tiempo, en la máquina del tiempo. Cuando pensamos en el deleite supremo, reflejado a través del deleite de los esposos, estamos viajando en la máquina del tiempo y estamos transportándonos al momento cuando, viendo a Cristo cara a cara, recibiendo su abrazo, recibiendo su beso, de rodillas bajo su sombra, diremos con la Sulamita: estoy enferma de amor. Tenemos que viajar en la máquina del tiempo. El libro de Cantar de los Cantares, aunque no es un libro escatológico, nos transporta a nuestro final y nos lleva en la máquina del tiempo a ese supremo deleite que tanto anhelamos. Pero algunos cristianos han perdido su primer amor, algunos no se deleitan con Cristo, algunos no tienen pasión para con Él. Necesitan restaurar esa pasión y la única manera es este libro mostrándote ese deleite supremo que puedes vivir anticipadamente desde ya y que puedes proyectar hacia tu futuro y mirar tu futuro y de esa manera revivir el primer amor. El Cantar de los Cantares es un libro especial para recuperar a los hermanos que han perdido el primer amor. Viajar en la máquina del tiempo, pensar en ese deleite, disfrutarlo anticipadamente. Pero los que tienen una ventaja sobre nosotros son los esposos que están viviendo ese deleite de manera anticipada. Los símbolos de ese deleite están todo el tiempo en sus vidas. Por tal razón, los esposos, en segundo lugar, deben evaluar el idilio marital. Y sabiendo que ese idilio requiere trabajo, hacer el trabajo. Sabiendo que ese idilio requiere fundamentos, hacer los fundamentos, poner los fundamentos. No permitir que el idilio se convierta en una rutina. Cuando los esposos permiten que su idilio, su relación matrimonial se convierta en una rutina, han dejado de obedecer a Cristo, han dejado de vivir en los principios que Él nos da, porque el que vive en los principios nunca permitirá que su relación se convierta en una rutina, sino que será todo el tiempo un idilio marcado por esas tres palabras: pasión, posesión y pureza. Así que los esposos que viven hoy una rutina en vez de un idilio excitante y maravilloso, tienen que evaluar ese idilio y tienen que evitar decaer. Y si han decaído, tienen que avivar el fuego de ese primer amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las pequeñas zorras no podrán destruirlo. Ustedes deben luchar para que el idilio se mantenga firme y fuerte, porque eso trae mucha gloria al Señor Jesucristo. Y los esposos que apenas están comenzando su relación, ellos están en el idilio en su parte más alta. Deben continuar aplicando los principios para que el idilio no decaiga. El idilio debe permanecer en el primer amor. Así como los cristianos necesariamente no tenemos que perder el primer amor. Algunos cristianos podemos decir, para la gloria de nuestro Dios, que llevamos 25, 30 años en Cristo y nunca hemos perdido nuestro primer amor. Así los esposos tampoco tienen por qué perder su primer amor.
Si hacen lo que Cristo nos manda, recuerden hermanos, estamos en el reino de Cristo y estas son las leyes de su dominio sobre nosotros y su dominio sobre nosotros es amor. Si las hacemos, viviremos plenamente el amor de Cristo, tanto entre los esposos como entre Cristo y su iglesia. Recordar a los esposos que deben santificar a sus esposas y hermosearlas y que este trabajo puede ser doloroso. Recordar a las esposas que deben sujetarse a sus esposos, algo que no es tan difícil si el hombre con que estás casado es un hombre bueno. Recordar a los solteros que deben prepararse para el idilio matrimonial conociendo estos principios. Pero ¿saben cuál es el más importante? Y aquí hablo a los jóvenes solteros varones. Lo más importante es ser un buen proveedor. Si, hermano querido, usted quiere tener este idilio, debe primero esforzarse para ser un buen proveedor. Si usted no puede proveer para tener un hogar, no se acerque a ninguna dama. Si usted no puede proveer, todavía no es el tiempo. Debe esforzarse, trabajar, prepararse, capacitarse, estudiar, entrenarse para poder proveer. Cuando usted pueda proveer, es el tiempo de acercarse. Mientras no pueda proveer, no es el tiempo. Damas, cuando alguien quiera acercarse, lo primero que ustedes tienen que mirar en ellas, en esa persona, es que ella sea una persona verdaderamente de Dios, una persona pura y un buen proveedor. Si no es un buen proveedor, entonces ese principio magno de la vida, del hogar de Dios, del idilio marital, no está presente y esa persona no es la persona adecuada. Miren entonces cómo estos principios nos ayudan a vivir bien lo que ya tenemos los que son casados y a procurar bien lo que queremos tener los que quieren entrar en matrimonio. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por su palabra y a pedirle que estos principios y estas leyes calen en nuestro corazón y que en nuestra vida el dominio de Jesucristo sea. Señor nuestro, Rey nuestro, Señor Jesucristo nuestro Rey, tu bandera sobre nosotros es amor. Tu palabra ha sido expuesta, tus leyes han sido proclamadas, ahora permite que tu pueblo, habiéndolas entendido, las obedezca con gozo y reciba de ellas los mejores frutos. Y esto te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Vamos a escuchar algunas de vuestras preguntas. Muy buenos días, amada iglesia. Un hermano pregunta, ¿es correcto afirmar que el hombre propone y la mujer dispone? ¿Qué hacer cuando a una hermana le están pretendiendo varios hermanos? ¿Qué hacer como hombre y qué hacer como mujer? El dicho popular, el hombre propone y la mujer dispone, como hemos visto, tiene un buen fundamento. Hemos visto en Cantar de los Cantares que la iniciativa tiene que ser del varón. La mujer es siempre una dama en espera y el varón es un conquistador. El varón es un conquistador y ella es una dama en espera. Entonces el dicho tiene buen fundamento. Una hermana de la iglesia que es una mujer virtuosa, piadosa, puede ser pretendida por varios hermanos de la iglesia. Eso es apenas normal. Lo que ella y ellos deben hacer es ampararse bajo el cuidado y la protección de los pastores. Los pastores fungimos como los padres. Nosotros conocemos a nuestras ovejas y nosotros podemos guiar el proceso. Para una hermana, ser pretendida por dos hombres al mismo tiempo genera una inquietud, es un desafío para su vida. Ella debe ir en oración al Señor, debe recibir la guía de los pastores y en un acompañamiento cercano de los pastores como padres, sin duda ella en un proceso siempre marcado por la pureza y la prudencia, guiando nosotros también a los pastores a los muchachos o a los jóvenes o a los varones solteros sobre cómo deben comportarse y acercarse. Sin duda, sin causar ningún disturbio, la hermana va a poder elegir entre los dos sin ningún problema. Y ellos van a poder incursionar en un proceso de acercamiento
vuelvo y repito, guiado y supervisado por los pastores, que no va a producir absolutamente ningún daño, ni en ella ni en ellos. Y el proceso va a terminar con un fin natural, que es uno de ellos proponiendo matrimonio a la dama y ella decidiendo libremente si lo acepta o no. No tiene por qué haber ningún daño, no tiene por qué haber ninguna anormalidad. Es un proceso que, si se supervisa y se lleva a cabo bajo la tutela y el cuidado de los pastores, tiene que tener un final feliz. ¿Cómo el amor de Dios hacia Israel era temporal si era su pueblo escogido? Porque la elección de Israel no es una elección eterna. La elección de Israel no es una elección eterna. Dentro de Israel hay elegidos eternamente, pero la nación de Israel no recibió una elección eterna. La elección eterna era solo para los israelitas que están en Israel. No todo el que desciende de Israel es israelita. Solo los elegidos, solo los que tienen la fe de Abraham son verdaderos israelitas. Para ellos hay una elección eterna. Es decir, en Israel hay una elección dentro de la elección. Por eso la elección nacional es temporal, pero la elección de los que son de la fe es eterna. ¿Qué sucede cuando un varón creyente refiere que tiene un gusto por una dama, pero expresa que no podrá brindarle lo que ella necesita por su estilo de vida? O aún refiere que la dama es demasiado consentida y a él le cuesta ser tierno. Bueno, si la dama está acostumbrada a un estilo de vida más alto que el varón le puede proveer, la dama tiene que analizar eso con cuidado. De nuevo, el consejo sabio. El consejo sabio, el compañerismo con hermanos sabios, los pastores, le vamos a aconsejar a esa hermana. No es imposible que una mujer que está acostumbrada a un nivel de vida alto, que realmente quiera glorificar a Cristo casándose con un hombre bueno, pueda cambiar sus hábitos y su forma de vivir. Si está acostumbrada a montarse en un BMW, puede manejar un Renault 4 perfectamente. Así que eso no es ningún problema, solo que ella sea lo suficientemente espiritual. Pero si es una niña caprichosa, hija de papi y mami, que no está dispuesta a someterse a ese varón y a lo que él le puede dar, es mejor que no se case con él. ¿Cuál era la última parte de la pregunta? Que él es poco tierno. Si un hombre, si usted como varón es poco tierno, usted necesita conocer el amor de Dios. El amor de Dios te enternece, el amor de Dios te hace amar, el amor de Dios tiene que brotarte por los ojos, tiene que salirte por la boca, el amor de Dios te tiene que hacer tierno. Nuestro Dios es tierno. El Señor Jesucristo, ¿quién es más tierno que el Señor Jesucristo? Entonces, si usted no es tierno, si usted no puede tratar a una doncella con amor, usted todavía no se puede casar. Tiene que conocer más el amor de Jesús, y el amor de Jesús tiene que dominarlo y transformarlo. El varón tiene que ser fuerte, protector, proveedor, guiador, pero tierno, porque su esposa es un vaso frágil. Y la sabiduría está en eso, en tratarla de esa manera. Entonces usted tiene unas manos fuertes que la pueden quebrar, pero usted no la trata con esas manos fuertes, sino que sus manos fuertes se convierten en delicadas plumas con las cuales usted la trata. Si usted no es capaz de hacer eso todavía, debe continuar el proceso de santificación y Dios le va a ayudar a ser transformado. Una pregunta que no lo voy a leer todo, pero es importante. ¿Qué debe hacer una pareja de cristianos que se pasaron los límites en su noviazgo? ¿Se tocaron, se deben separar para siempre o deben casarse prontamente? Y completa, ¿cómo puedo ayudar a una hermana en la fe que está en fornicación y está enamorada del incrédulo? Bueno, dos preguntas. Si los dos hermanos de la iglesia cayeron en pecado, what a shame, eso es una lástima, eso es un dolor muy grande, algo muy doloroso, algo que me hace llorar, porque eso lo hemos visto, en esta iglesia ha sucedido, y cuando oro, lloro, me duele mucho, pero no todo está perdido, porque en Cristo hay perdón. Ellos pueden recibir el perdón del amor de Dios, ser restaurados y formar una bonita pareja. Pero como el proceso ha sido totalmente distorsionado por el pecado, deben someterse a un escrutinio y supervisión
muy cuidadosa de los pastores, porque es posible que lo mejor sea que ellos no se casen. Así que les aconsejaría que no lo hagan, no hagan nada inmediatamente después de pecar, sino que se sometan al proceso de disciplina de la iglesia, de acompañamiento y restauración de los pastores, y después, cuando el perdón y la restauración estén otra vez en la pareja, allí pueden tomar una buena decisión, pero antes no. Y la segunda parte era ¿qué? ¿Cómo puedo ayudar a una hermana en la fe que está en fornicación y está enamorada del incrédulo? Si es miembro de la iglesia, debe primero confrontarla personalmente, el proceso de Mateo 18:15. Primero hablar personalmente con ella para confrontarle y animarle a que abandone al hombre inconverso y el pecado que está cometiendo de fornicación. Si ella se arrepiente, maravilloso, y hasta ahí llegó el proceso. Y si usted ve que abandona al tipo, pero si ella continúa en el proceso, debe hablar con los pastores y ella debe ser metida en un proceso de disciplina eclesiástica, tal como sucede en Mateo capítulo 18. ¿A qué se refiere la pureza del idilio entre esposos? A que ambos tienen que vivir en la plena santidad de Dios en todo. Ser puro es no mentirle a su esposa. Ser puro es cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios dentro de su matrimonio. Ser puro es vivir delante de Dios, coram deo, delante de Dios. Dios me ve, eso es ser puro. Yo soy puro en mi matrimonio, no por mi esposa, sino por mi Dios. Ser puro es eso. Solamente un ser puro, lo vamos a ver en la siguiente, a propósito, la siguiente clase es sobre la virginidad. No se la vayan a perder, lleguen temprano por favor. Vamos a hablar sobre la virginidad. La virginidad es el símbolo máximo de la pureza. Ser puro es conservar mi pensamiento puro para Dios, pensar solo la verdad, ser como una virgen que ha conservado su pureza, eso es ser puro. Y ambos esposos tienen que vivir en pureza. ¿Cómo debe una mujer soltera recibir la gentileza y atenciones de un hombre soltero que se manifiesta hacia ella sin hablarle palabra de matrimonio? ¿Cómo guardarse para no enamorarse sola? Lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hablar sobre la virginidad emocional. Vamos a hablar sobre la virginidad emocional. Existe la virginidad física y también la virginidad emocional. Eso se llama, ese ejercicio que presenta Cantares 2:7, es un ejercicio de dominio propio. Y necesitamos ilustrar mucho al pueblo de Dios que todavía está muy afectado por la nefasta estrategia del mundo que es el enamoramiento prematuro. La iglesia de Cristo necesita aprender, las damas necesitan aprender que el enamoramiento prematuro es un enemigo y deben aprender a luchar contra él. Muchas no pueden hacerlo porque no están instruidas, pero el Señor las va a instruir. Ahora, los varones tienen que aprender a no usar de gentilezas cuando esas gentilezas pueden afectar a una hermana sensible o susceptible. Así que lo mejor es, de nuevo, ponerse bajo la tutela de los pastores, no empezar a galantear ni a ser excesivamente como cortejando a una hermana sin avisar a sus pastores, sin mantenerse bajo su supervisión, porque sus actos pueden ser mal interpretados y puede causar daño. Así que lo mejor es la convivencia grupal, donde Dios puede, en el concierto de la iglesia, puede ir formando las parejas. Nuestro Dios va formando las parejas, pero hacerlo con la absoluta discreción de no afectar la emocionalidad de las hermanas, provocando enamoramientos equivocados. La pregunta complementaria, ¿cómo guardarse para no enamorarse sola? De nuevo, es el dominio propio en el uso de la mente. El enamoramiento equivocado se produce por la fantasía. Las fantasías del enamoramiento, que es una práctica mundana, están totalmente fuertes en la mente de las cristianas, y las cristianas usan la fantasía y la imaginación, causándose ellas mismas el enamoramiento equivocado. Lo vamos a ver en la próxima clase. Es un ejercicio de dominio propio, es un ejercicio en la mente, dominio propio en su mente.
Para no enamorarse sola, la mujer debe utilizar la palabra de Dios. Sus principios deben estar muy fuertemente arraigados. Ella tiene que tener un pensamiento fuerte acerca de esto. Y cuando vienen esas impresiones románticas y esos deseos imaginarios y fantasiosos, debe resistirlos con la palabra de Dios para guardarse. Debe tener su mente virgen, sus emociones vírgenes y su cuerpo virgen para el hombre que le coloca un anillo y la hace su esposa. Esa es su meta, de una pureza total para el único hombre al único hombre que le va a entregar sus pensamientos, sus emociones y su cuerpo. Pero eso requiere firmeza, fortaleza del pensamiento. La acción mundana está todavía muy fuerte en el pueblo de Dios y hay que combatirla. Muy bien, terminamos. Vamos entonces con nuestro descanso y refrigerio hasta las 10:25. No se pierdan la clase dentro de